con un personaje candidato. Hizo noticia el fin de semana. Hubo un bullado encuentro de la cúpula del Partido Socialista En Quilpué. en Quilpué y su nombre salió ahí. Marcelo Díaz, ex, por supuesto, embajador de Chile en Argentina, ex vocero de gobierno, ministro, secretario general de gobierno. ¿Cómo le va, Marcelo? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación a esta radio de Valparaíso y muchas gracias por la conversación que vamos a tener también. Muy bien, junto a él, el ex delegado presidencial, ex candidato a alcalde por la comuna de Viña del Mar, Andrés Silva. ¿Cómo le va, Andrés? Bien, pues muy bien, gusto saludarlo. Un agrado estar aquí de nuevo con ustedes. Muchas gracias, Andrés. Marcelo, esta candidatura, ¿esto es algo ya definitivo? Se comenta que esto tiene que definirlo una instancia del partido en Santiago, una instancia nacional. Aparece usted junto a Luciano Valle. Expliquémosle a la gente que está escuchando el Twitter Café de Radio Valparaíso. Bueno, primero que nada, me permiten nuestros auditores darle las gracias a los compañeros y compañeras del Partido Socialista que en la reunión celebrada en Quilpué el viernes pasado, en el Consejo Regional, decidieron priorizar mi nombre como uno de los de las alternativas para formar parte de la plantilla parlamentaria de nuestras candidaturas al Parlamento por la región de Valparaíso. Usted está en lo correcto, efectivamente, en todos los partidos políticos, de acuerdo a la nueva ley de partidos políticos, las regiones priorizan, pero luego es el órgano colegiado intermedio, que en el caso del Partido Socialista es el Comité Central y la Comisión Política por mandato de quienes resuelven finalmente las candidaturas, porque aquí no solamente hay que tener nombre en todas las regiones, sino que además cumplir con ciertos requisitos, es decir, ser parte de un pacto parlamentario significa que los partidos tienen ciertos cupos para presentar candidaturas, pero además tenemos que dar cumplimiento a una norma legal de tremenda importancia, y es que en esta ocasión, por primera vez y por mandato legal, todas las listas tendrán que tener a lo menos un 40% de representación de mujeres, a lo menos, o del otro género, pero eso quiere decir que tenemos que tener listas más equitativas en términos de representación entre hombres y mujeres, y por lo tanto falta todavía la sanción de la directiva nacional, pero evidentemente es una señal la que ha hecho el Partido Socialista a nivel de la región, a través de su Consejo Regional, que yo agradezco porque lo entiendo, como lo dije en una entrevista el domingo, como una invitación a sumarnos a un proyecto colectivo, que tiene que ver con las cosas que están ocurriendo en el país, que tiene que ver con los desafíos que tenemos en la región, pero sobre todo tiene que ver con un propósito y un sentido. Y es que Chile hoy día es una sociedad que demanda mayores niveles de equidad, mayores niveles de justicia social, menos abusos y menos privilegios justificados. Y esa es una causa que a los socialistas en particular nos tiene que comprometer muy profundamente, y todos tenemos que estar dispuestos para dar las peleas y las batallas que corresponde dar en los torneos electorales que enfrentaremos en noviembre próximo. Así es, Andrés Silva, usted es un hombre del Partido Socialista de nuestra zona, un hombre muy conocido. ¿Cuál es su opinión y la postura de su partido en torno a esta candidatura de nuestro invitado, Marcelo Díaz, Andrés? Bueno, mira, yo estoy muy contento que Marcelo pueda ser candidato por nuestra región, porque en realidad lo hemos conversado hace un tiempo atrás. Nosotros somos, tú sabes que trabajamos junto con Mauricio Viñambre, junto con un equipo grande de personas, tanto en el interior como acá en Costa. Y yo creo que hoy día tenemos, como decía Marcelo, grandes desafíos. Y yo creo que en ese sentido, Marcelo, desde que comenzamos a conversar la posibilidad que él se pudiera venir como candidato, yo creo que ha expresado esta voluntad de sumarse a un equipo, de alguna manera reconocer lo que se ha hecho, el trabajo que se está haciendo, y de alguna manera poder aportar a este trabajo. Él tiene tremendas potencialidades, una persona muy conocida, él tiene, como tú lo presentabas, una gran experiencia, y yo creo que él sin duda va a contribuir a este proyecto político que nosotros tenemos aquí en la región. Esa es su disposición. De hecho, después de esta entrevista nos vamos a una reunión con más de 30 dirigentes vecinales en Nueva Aurora, que están dispuestos a trabajar por Marcelo, que de alguna manera quieren invitarlo también a sumarse al trabajo que ellos ya realizan en el territorio. Así que yo espero que de verdad que esta sea una candidatura que nos fortalezca y que de alguna manera sea un aporte también al debate regional. Marcelo Díaz, ante el surgimiento de las candidaturas vienen los aplausos de la gente que lo apoya, pero también hay detractores. Hay una coincidencia con la candidatura de Isabel Allende, la critican mucho a ella porque viene de la región de Atacama, a su repostulación. También a usted lo critican de que no es propiamente de nuestra zona, en fin. ¿Qué responde a ese tipo de críticas, Marcelo? Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es sumar.
Sumar porque son muchas las cosas que están en juego. Hemos visto estos días, por ejemplo, como ha habido movilización en todo el país para demandar un cambio del sistema previsional. El ministro de Hacienda tiene el compromiso de presentar un proyecto de reforma al sistema de pensiones que rige hoy día en Chile, que francamente genera condiciones de miseria para muchos de nuestros adultos mayores antes del próximo lunes. Es un desafío nacional, es un desafío que trasciende las fronteras de nuestra región, es un desafío que tiene que ver con el conjunto de los chilenos y al que uno tiene que aportar donde quiera que se encuentre. Nosotros tenemos la posibilidad de presentar candidatos, pero son los ciudadanos finalmente los que deciden. Yo soy un hombre de regiones, fui diputado 8 años por la región de Coquimbo, una parte de mi vida la llevé a cabo en esta región, viví parte de los últimos 8 años también en Valparaíso, en Viña, porque aquí estaba mi lugar de trabajo también. Y yo vengo a sumarme a ese proyecto, y vengo a sumarme con total transparencia, con la verdad por delante, porque creo que eso es lo que la gente espera. Lo que la gente espera es compromiso con las causas que tenemos como país, lo que la gente espera es compromiso real y auténtico con las causas que tenemos en los distintos territorios. Lo decía Andrés en una entrevista hoy día somos todos un poquito afuerinos, porque los que eran parlamentarios por la región cordillera, Valparaíso Cordillera, tienen que ampliar su territorio electoral al conjunto de la región. Los que antes eran diputados por Valparaíso hoy día tienen que extender también su presencia a otras comunas distintas. Los distritos han crecido porque ha crecido la base electoral que hoy día da cuenta del nuevo sistema electoral que es proporcional, que cambia un poco la realidad. Y por tanto, yo siento que esas son cuestiones que se plantean, que es muy legítimo que algunos lo planteen desde ahí y tengan su reparo. Como usted lo decía, Mauricio, hay otros que están a favor, pero yo creo que hay desafíos y tareas del país que uno tiene que ser capaz de asumir. Hay desafíos y tareas de la región en las que yo creo que puedo contribuir, y eso es lo que vengo a hacer. Yo soy muy insistente en eso. Aquí hay un proyecto colectivo detrás que tiene que ver con que las fuerzas progresistas, las de cambio, las que estamos a favor de seguir profundizando la gratuidad, de reformar nuestro sistema de salud para tener una salud pública de calidad y de fácil acceso para los ciudadanos, los que somos partidarios de cambiar este sistema previsional injusto, seamos mayoría en el Parlamento, porque si no tenemos esa mayoría en el Parlamento, estos sueños, estas demandas de los chilenos, que son demandas sentidas desde Arica a Magallanes, van a quedar truncas. Eso es lo que está en juego y a eso es a lo que yo me vengo a sumar. Oiga, Marcelo, Don Pablo, primero lo voy a mirar con lupa, porque el CERNAC me dijo que todo tenía que mirarlo con lupa. está bueno. Oye, está buena esa La lupa. letra chica sobre Buena la todo. lupa del Ya, CERNAC. Sí. Fíjese que usted habló del mundo ciudadano, y usted antiguamente trabajó en el gobierno como subsecretario O ministro de la Secretaría General de Gobierno. de Secretaría General de Gobierno, y hoy día vemos que en Chile son 14 millones de votantes, y votan 6. Y hoy día estaba hace poco en las primarias, uno empieza a observar, hoy día la gente no quiere saber nada de la política. Y el reencanto de la política, la gente está hastiada, porque siempre le están contando el cuento del Pedrito del Lobo. Ya viene, ya viene, ya viene. Y usted, en la íntima, que tenía que transmitir a los medios de comunicación la seguridad del gobierno, la seguridad de las palabras, de los hechos, se reflejaron en las elecciones, que hoy día cada vez vota menos gente. ¿Cómo va a cautivar usted al electorado? Miren, yo creo que la gente se cautiva en la medida en que hablemos con la verdad, en que digamos efectivamente lo que vamos a hacer y nos comprometamos a hacerlo y luego lo hagamos. Y cuando las dificultades se presenten, seamos también transparentes en contar cuando tenemos dificultades. Yo dije durante muchas de mis vocerías como ministro vocero de la Presidenta de la República que las reformas estaban en pleno fase de desarrollo y que iba a llegar el momento en que íbamos a cosechar los frutos. Y déjenme ponerle 2 ejemplos que me parece que son reveladores de que aquello sí ocurrió. Cuando yo asumí como ministro, aún la gratuidad no era una realidad. Hoy día, el 50% de los estudiantes más vulnerables de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica lo están haciendo de manera gratuita. Y el gobierno va a avanzar. Yo lamento que la oposición se reste nuevamente de apoyar esto, ya no al 50%, sino que al 60%, que es la meta que el gobierno se fijó. Es decir, cuando termine el mandato de la presidenta Bachelet, el 60% de los estudiantes lo van a hacer de forma gratuita en las universidades, en los institutos profesionales y en los centros de formación técnica. ¿Qué significa eso? Que le hemos quitado una carga económica, emocional y de estrés a miles de familias de Chile y a sus estudiantes, de que tienen hoy día la garantía de que lo que prima son sus talentos y sus capacidades. Hoy día, si no me equivoco, a fin de este mes, la fecha exacta no la recuerdo, la inmensa mayoría de los profesores va a ver en su talón de remuneración hacia fin de mes un aumento del 30% de sus remuneraciones. Ese es el resultado de la reforma de la carrera docente.
Estamos avanzando también en la desmunicipalización, es decir, en el traspaso de los colegios, de los municipios que hoy día tienen que hacerse cargo de la educación. Y por tanto una educación tremendamente desigual, porque usted tiene comunas y realidades muy diversas. Por ejemplo, tiene al propio Valparaíso, o a Viña, que tienen situaciones económicas distintas, o a comunas más chicas como Cartagena, como El Quisco, o como San Antonio, que con el mismo presupuesto tienen que asumir la misma responsabilidad. Y esa tarea hoy día la va a asumir el Estado. El gobierno va a presentar el proyecto de reforma de las pensiones, que va a requerir, por cierto, también acuerdo en el Congreso, o por lo menos mayoría en el Congreso. Si usted se da cuenta, don Pablo, ahí tiene cómo las reformas de la presidenta Bachelet empezaron a concretarse y a traducirse en beneficios concretos. Siempre que un gobierno se pone la tarea de hacer reformas importantes, reformas estructurales, que cambian realidades muy asentadas, a veces con muchos intereses creados detrás, económicos, políticos, territoriales, genera resistencia. Pero hoy estamos en la etapa de la cosecha, en la etapa de recoger los resultados. Y yo creo que estos dos indicadores que le estoy diciendo, la gente lo siente, la gente lo percibe. En la última elección primaria tuvimos una votación que nadie se esperaba. Yo creo que hay que decirlo. La movilización, particularmente que concurrió a votar por la derecha, es significativa. Todos esperábamos que votara menos de 1 millón de personas, sobre todo porque coincidía con el final de la Copa Confederación y estábamos todos preocupados del partido y del asado. Y sin embargo votó más de 1.800.000 personas, si no recuerdo mal, y es un indicador de una activa movilización. Y yo espero que seamos capaces desde la política de ir recuperando la confianza de la gente. Yo no digo ni siquiera el cariño y el afecto, porque la gente no tiene por qué sentir cariño y afecto por la política, pero al menos respeto. Y eso tiene que ver con las prácticas de quienes nos dedicamos a la política, pero también con que todos comprendamos que lo que hablamos todo el día es política. Yo escuchaba en la mañana la pregunta que usted le hacía a la senadora Lili Pérez sobre la situación de la población en Garoa, aquí en Valparaíso. Eso tiene que ver con política, tiene que ver con asuntos públicos, tiene que ver con si los ministerios están haciendo de manera eficiente su pega para entregar los títulos de dominio, la escritura a las personas, para que tengan la tranquilidad que son dueños de las viviendas. Tiene que ver con el mejoramiento de las pasarelas que unen a esos distintos departamentos que están en mal estado, según narraba la senadora. Bueno, eso es política, eso tiene que ver con lo público. Lo público tiene que ver con lo que vivimos todos los días. Ok, oiga, Marcelo, uno lo escucha muy atento. Usted hace un balance muy positivo, ultra positivo del lado medio lleno de este gobierno. ¿Por qué diablo tanta división, tanta distancia del ciudadano que le dio ese enorme apoyo a la mandataria en la elección en la que resultó electa por segundo mandato? Y ahora está todo bien debilucho, menguado. Yo creo que ¿Qué diablo pasó? Pasaron dos cosas, Mauricio. Primero, yo creo que los casos de corrupción, el caso Cabal, golpeó fuertemente al gobierno y al conjunto del sistema político y también a los empresarios. Si uno le suma a eso que se habían acumulado en la sociedad chilena demandas de mayor equidad, de mayor justicia social, que no habían sido satisfechas, por ejemplo, en el sistema educativo, en el sistema de salud. Mire el reportaje de TV en el canal del Estado. ¿De qué da cuenta? De que en Chile hay dos tipos de pensiones. Pensiones de vergüenza, es decir, aquellas que no permiten a los adultos mayores vivir dignamente el último año de su vida. 56.000 pesos. Y pensiones de la vergüenza, es decir, aquellas que solo un grupo minoritario y privilegiado tiene y que llegan a veces a estas cifras que dan realmente pavor, como lo de los 6 millones de pesos que revelaba el informe. Eso hoy día resulta intolerable a ojos de la ciudadanía. Eso hoy día resulta irritante, la gente quiere cambios en esa materia. Y el gobierno se propuso cambios importantes en todos estos campos, en todos estos aspectos. Pero al frente hubo una resistencia importante. Yo quiero decirle que al principio cuando se hablaba de la reforma se demonizaba la reforma. Y se decía que la reforma iban a desarmar la educación pública y la educación privada, que la gente no iba a poder elegir los colegios, que la reforma tributaria iba a meter la mano al bolsillo de la clase media. Porque fue el modo en el que la derecha y los sectores afectados defendieron sus posiciones. Pero cuando uno empieza hoy día a ver cuál es el resultado de esas cosas, no se cerraron miles de colegios, como dijo la derecha, aquí a unos pasos de donde estamos ahora en el Congreso, sino que por el contrario, miles de colegios pasaron de particular subvencionado a colegios gratuitos. ¿Sabe qué significa eso? Que más de 100 millones de dólares, probablemente ya estamos cerca de los 150 millones de dólares, volvieron del pago a los colegios al presupuesto de las familias. Significa que la angustia de un padre que tenía 2 o 3 hijos en condiciones de ingresar a la educación superior y que tenía que hacer malabares, o a veces decidir dramáticamente a cuál de ellos le pagaba la educación superior, hoy día ya no tiene que vivir esa angustia porque tiene garantizado que esos 3 hijos, si pertenecen al 60% de los alumnos de menores recursos, va a tener garantizado el acceso y la permanencia a la educación superior.
significa, por ejemplo, que el Estado de Chile, mediante la reforma tributaria, tiene los recursos para financiar esto, para que el Estado se haga cargo. Pasamos de un país, o estamos construyendo, nos falta todavía mucho, y por eso es que es importante el desafío que tenemos en noviembre próximo, no solamente con la elección presidencial, sino que también la parlamentaria, de una sociedad donde el acceso a ciertos bienes públicos, a ciertos, como la salud, la educación, las pensiones y otras, dependía del tamaño de la billetera o del presupuesto familiar, y no de los méritos, de los talentos, las capacidades o el solo hecho de ser chileno. A una sociedad donde el Estado comienza a reconocer derechos, a los que todos tenemos que tener acceso por el solo hecho de vivir en este país. Derecho a una buena salud, que nos falta muchísimo, derecho a una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, es decir,